La última clase que nos vimos el día miércoles, ¿se acuerdan? Más o menos que vimos. La regla de tres simples. Bueno, vimos regla de tres simples. ¿De qué tipo era la regla de tres simples? Directa e inversa. Exacto, ¿no es cierto? Teníamos la regla y compuesta. y también vimos la regla de tres compuesta, ¿sí? Vimos la regla de tres simple. De esta alcanzamos a ver la directa e inversa. ¿Sí? ¿Y en qué se diferenciaba esta regla de tres simples a la proporcionalidad que habíamos visto nosotros? Voy a hacer una Que pregunta. en la Sí, regla de tres simples sí, sí, no, no, dale. se calculaba directamente la unidad. Bueno, nosotros separábamos, ¿no es cierto? La unidad de algo y en base a eso calculábamos la cantidad de lo otro, ¿cierto? Bien. Ahora una pregunta. En una regla de tres simples, ¿tendremos una proporción? Supongamos que, no sé, veamos, 20 paquetes de azúcar, ¿sí? 20 paquetes de azúcar. No sé, me salen más o menos, calculo yo, 1000 pesos. ¿Sí? Así. Bueno, yo puedo hacer una proporción acá, ¿sí? De 1000 sobre 20. ¿Estamos? O al revés, o dependiendo de lo que quiero calcular. Sí, si yo quiero calcular, por ejemplo, en base a la proporción de paquetes de azúcar respecto del precio o del precio respecto a los paquetes de azúcar. ¿Sí? Acá yo digo que cada 1000 pesos puedo comprar 20 paquetes de azúcar. ¿Sí? O puedo decir que cada 20 paquetes de azúcar me gasto 1000 pesos. Estamos dependiendo cómo yo lo quiera mencionar. ¿Sí? Bueno, si yo en una regla de tres simples, de tres simple, lo que tendría que hacer es, si quiero calcular cuánto vale cada paquete de azúcar, ¿sí? Tendría que ser 1000 dividido 20. Estamos, ¿cómo andan Damaris y Abril? Bien. Em, entonces, lo que yo tendría que hacer acá es dividir esos 1000 dividido 20 y esto me daría 50. ¿Sí? 50 pesos por una unidad de azúcar. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Yo de acá saco que cada paquete de azúcar vale 50 pesos. ¿Estamos? Esta es una nueva proporción en base a... O sea, yo tendría una proporción respecto a este de acá. Recuerden que una proporción es una igualdad entre dos razones. ¿Son proporcionales o no son proporcionales? Estos dos, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Por qué? Si no me equivoco, sí. Porque en el de abajo sería, o sea, se calcularía cuánto saldría uno de las 20, de los 20 paquetes de azúcar, si no me equivoco. Que Bueno,
¿Cómo calculábamos nosotros? ¿Cómo sabíamos si eran proporcionales o no? Con el Con el teorema. Bien, con el teorema. O sea, tendríamos que hacer que 1000 pesos me salen 20 paquetes de azúcar. O sea, cada 1000 pesos yo puedo comprar 20 paquetes de azúcar. Y tendría que ser igual a 50 sobre 1. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo tendría que ver si 20 por 50 es igual a 1000, ¿sí? Por 1. Si hago el cálculo, obviamente llego a que esto es una igualdad. ¿Estamos? O sea que yo al aplicar esta regla de 3 simple obtengo una proporción. ¿Estamos? Y a su vez también puedo llegar a tener otra proporción, porque supongamos que yo quiero saber cuánto valen 13 paquetes de azúcar. ¿Cuánto valen 13 paquetes de azúcar? Bueno, yo tendría que multiplicar este 50 por 13. ¿Estamos? Si hago 50 por 13 me quedaría 650 pesos. Entonces yo puedo decir que tendría otra proporción de estos 13 paquetes, ¿sí? De 650 sobre 13. Y tendría que ser proporcional, ¿sí? A 50 sobre 1 y a 1000 sobre 20. ¿Estamos? O sea que esto de acá sería proporcional a esto y a su vez también sería proporcional a esto. O sea que yo a partir de la regla de 3 simples también puedo sacar diferentes proporciones. ¿Estamos? O sea, mi regla de 3 me dice cuánto vale por unidad o en este caso o cuánto sale o cuánto podré gastar con un peso, ¿sí? Cuánta azúcar puedo comprar, cuántas unidades de azúcar. Obviamente no voy a comprar una unidad de azúcar, sino que seguramente voy a comprar una fracción de ese azúcar. ¿Estamos? Entonces, bueno, lo que me dice a mí es que a partir de esta de esta regla de 3 simples, ya sea directa, ¿sí? Voy a obtener también una nuevas distintas proporciones, ¿sí? Un montón, las que yo quiera. Porque ¿qué hago? A partir del precio, acá yo por ejemplo el precio que vale 50 pesos, lo puedo multiplicar por cualquier número, ¿sí? Y esa razón entre el precio nuevo y la cantidad de unidades, ¿sí? Va a ser proporcional a la primera razón que yo tengo acá, los 1000 pesos sobre la cantidad de azúcar. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Ah, no sé si me escucharon o no me escucharon lo que dije anteriormente. Y si quiero calcular la unidad, ¿sí? Respecto de la unidad, ¿cómo hago? Era 20 por 1000 dividido 50, creo. No, en este caso no. Eso a 1000 hacíamos. dividirlo, ¿Cómo? 1000 dividirlo por 20. Ahí nos va a decir la cantidad de unidades que la cantidad de unidades. O sea, yo por ejemplo, si yo a 1000 lo divido por 20, ¿sí? A los 1000 pesos lo divido por 20 me va a dar cuánto sale cada unidad. Que eso fue lo que hicimos recién, que vale 50 pesos. Pero yo, a ver, yo necesito saber cuánto voy a comprar con 850 pesos. ¿Sí? Yo si hubiera tenido acá, por ejemplo, 6 unidades, bueno, ahí sí, hago esa división de 1000 dividido a 20 y de ahí multiplico por 50 pesos, las 6 unidades por 50. ¿Sí, Martina? Sí, sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En vez de hacer 1000 dividido a 20, ¿qué hago?
voy a tener que hacer al revés. Estamos 20 dividido 1000. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque acá me va a decir cuánto puedo comprar yo con un peso. ¿Sí? ¿Qué cantidad de azúcar puedo comprar yo con un peso? Entonces, si yo hago 20 dividido 1000, bueno, simplifico los ceros acá y simplifico el 2 con el 100 y me queda 1 sobre 50. ¿Y ahora qué hago con este 1 sobre 50? Para poder encontrar los paquetes de azúcar. ¿No se multiplicaba por 850? Exacto. Ahora lo tendría que multiplicar por 850 pesos. ¿Sí? Y ahí sí me va a dar la cantidad de paquetes de azúcar que yo voy a comprar. Entonces, esos 850 pesos multiplicado por 1 sobre 50, bueno, puedo simplificar el 0 con este 0, se me van, y hago 85 dividido 5. Si no me equivoco, esto me da 17. Si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuánto podré comprar con 850 pesos? Voy a poder comprar 17 unidades de azúcar. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de esto de regla de tres simples? Porque en realidad, a ver, ustedes lo que tienen que hacer es siempre buscar la unidad de algo. ¿De qué? Bueno, yo fíjense, acá tengo, en estos datos tengo dos precios y una unidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a buscar yo? ¿Qué dato necesito yo? Bueno, yo necesito saber cuánto vale cada, cuánto podré gastar, ¿no es cierto? Cuántas unidades de azúcar podré comprar con un peso. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de datos que tengo yo acá es la que voy a utilizar. ¿Estamos? Entonces, yo tengo, para 20 paquetes de azúcar, puedo comprar 1000 pesos. Para 850 no sé cuánto voy a poder comprar. ¿Qué hago? Divido esos 20 paquetes de azúcar sobre 1000. Y me va a decir la cantidad de azúcar que yo puedo comprar por un peso. ¿Sí? Por una unidad de peso. Entonces, a esa unidad de peso, ¿sí? Yo la multiplico por 850. O sea, cuando hablo de unidad de peso, ¿no es cierto? Siempre se está correspondido con este valor de acá. O sea, 1 sobre 50 yo puedo comprar con un peso. Con un peso podré comprar 1 sobre 50 del paquete de azúcar. Estamos, supongamos, a ver, si tiene 1 kilo el paquete de azúcar, 1 sobre 50 creo que son más o menos un poquito más de, son más o menos 20 gramos de azúcar, más o menos, supongamos que tiene el kilo. ¿Sí? Bueno, en este caso yo no necesito saber cuánto vale un paquete de azúcar. ¿Por qué no necesito saber cuánto vale un paquete de azúcar? Y porque en realidad yo lo que necesito calcular es cuánto puedo comprar con 850 pesos. Estamos. A ver, esto es como cuando ustedes van a comprar algo. ¿Sí? ¿Vieron cuando le dicen deme toda la plata en caramelo? O deme toda la plata en lo que sea. ¿Sí? Bueno,
Esto es exactamente lo mismo. Ustedes generalmente, por ejemplo, van a comprar un kilo de pan, le dice un kilo de pan, ¿cuánto vale? 90 pesos. Bueno, eh, tengo 50 pesos, ¿cuánto me puedo llevar? Bueno, obviamente ahí hay dos formas de hacerlo. Una regla de tres simples, ¿sí? O calcular cuánto vale. Bueno, ahí un kilo de pan vale 90 pesos, ¿sí? Pero en este caso tendría que calcular cuánto puedo comprar yo con un peso de pan, ¿sí? Entonces yo al calcular cuánto puedo comprar con un peso de pan, esa unidad la voy a multiplicar por los 50 o 40 pesos que yo tengo. Estamos, a ver, tampoco quiero que se confundan mucho con esto, ¿sí? Porque quizás el modelo de proporcionalidad directa es un poco más fácil, ¿sí? Porque la proporcionalidad directa hago el producto de los extremos igual al producto de los medios y vamos andando, ¿sí? Eh, y vuelvo a repetir, cuando tengan que hacer un problema no le van a decir hágalo por proporcionalidad directa por regla de tres simples, ¿sí? Esto se ve por un tema más que nada que cuando ustedes estén adentro de la universidad lo van a utilizar a este tema, ¿sí? Y esto se ve mucho con la parte de que vamos a ver si alcanzamos hoy, no sé, si no vamos a reforzar un poquito más esto, con la parte de porcentaje también. ¿Estamos? Porque en porcentaje se utiliza mucho, por ahí el 1%, o tenemos que ver, calcular la unidad y respecto a esa unidad saber qué porcentaje es. ¿Estamos? Así que, tampoco se maten tratando de hacer esto, porque si ustedes lo pueden hacer con proporcionalidad directa, ¿sí? Obviamente va a ser mucho más sencillo hacerlo con proporcionalidad directa. Ahora, si estamos viendo un tema que sí o sí tenemos que aplicar esto y que con proporcionalidad directa no nos va a salir, y bueno, vamos a tener que aplicar esto de acá. Pero con los problemas seguramente lo van a poder hacer de las dos formas. Vieran como lo vimos el miércoles, que tratábamos de hacer, primero tratamos de resolverlo como ya sabíamos, con una proporcionalidad directa, una proporcionalidad inversa, una proporcionalidad compuesta, ¿sí? Lo resolvíamos de esa manera y recién después lo resolvíamos de la otra forma, ¿sí? Por ahí el de proporcionalidad compuesta costó más todavía porque teníamos que ver cuánto valía una unidad de materia prima y cuánto valía un kilogramo de una unidad de materia prima, ¿sí? Para recién después multiplicarlos por la cantidad de materia prima que quería y por la cantidad de kilogramos que traía esa materia prima. Por ahí costó un poquito más porque teníamos que hacer dos cosas más, ¿sí? Y por ahí el cuadernillo mete un poquito, bastante número, ¿sí? Pero no me desglosa lo que yo quiero ir sabiendo, que cuánto es lo que vale cada unidad, por ejemplo, de materia prima, o, o cuánto vale un kilogramo, ¿sí? De una unidad de materia prima. Así que bueno, lo de proporcionalidad, a ver, esto lo vamos a seguir practicando de todas maneras, ¿sí? Porque con proporcionalidad compuesta seguimos viendo, ¿sí? Cuánto vale cada unidad de algo, o, o- o en este caso, cuánto puedo comprar con un peso, ¿sí? Pero siempre hablamos de uno, ¿sí? Siempre hablamos de ya sea una unidad de peso, una unidad de volumen, una unidad de masa, ¿no es cierto? De masa, cuando hablamos de masa hablamos de kilogramos, una unidad de distancia de un metro, puede ser un kilómetro, ¿sí? Así que bueno, sobre eso vamos a seguir trabajando. Bien, después vimos lo de regla de tres simple inversa, ¿sí? Que vimos un ejemplo de los obreros, ¿sí? Si supongamos que
bueno, no sé ahora, pero me lo invento, que 8 obreros terminaban un trabajo en 10 horas, ¿sí? ¿Cuánto se van a demorar 5 obreros? ¿Estamos? Habíamos visto eso. Nosotros con regla de 3 simples, ¿qué hacíamos? Bueno, hacíamos 8, esto de acá lo mismo, 8 sobre 5, ¿sí? Y de este lado, ¿qué poníamos? Con proporcionalidad inversa, disculpe. X sobre 10. Bien, x sobre 10. Estamos, invertíamos el segundo. Entonces, hacíamos el teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? 8 por 10 dividido 5. Dividido 5. Bueno, simplifico. Esto me queda 2. Esto me queda 1. 8 por 2 me va a quedar 16. O sea que x va a ser igual a 16 horas. ¿Sí? Eso hacíamos con el teorema fundamental de las proporciones. Es mucho más sencillo trabajarlo de esta manera. ¿Qué hacíamos nosotros en la regla de 3 simples? Bueno, en regla de 3 simples trabajamos de distinta manera. Nosotros en reglas de 3 simples multiplicábamos, ¿sí? Multiplicábamos el 8 por el 10, ¿sí? Eso me quedaba 80. Esto me quedaba 80 horas. ¿Qué significaban estas 80 horas que yo calculaba primero? Porque se acuerdan que en el otro dividíamos, cuando teníamos una regla de 3 simples directa, ¿sí? Dividíamos las horas por la cantidad de obreros o la cantidad de obreros por las horas, ¿sí? Acá en regla de 3 simples no importa si multiplicamos este por este o este por este, porque nos va a dar lo mismo. El tema era qué significaba estas 80 horas que me daban de resultado cuando yo hacía 8 obreros por 10 horas. Que me quedaban 80 horas. ¿No era que era un solo obrero? Exacto, era lo que se iba a demorar un obrero en realizar ese trabajo. Estas 80 horas es lo que se demora un obrero en realizar ese trabajo. Entonces, bueno, yo acá, a partir de este 80, ¿sí? Yo puedo calcular cuánto se van a demorar 5 obreros, ¿sí? Yo puedo determinar cuánto se van a demorar 5 obreros, 11 obreros, 15 obreros, 3 obreros, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, dividiéndolo solamente por el número de obreros. Entonces, yo esas 80 horas las divido por la cantidad de obreros, que son en este caso 5 obreros. Bien, esos 5 obreros, si yo la divido, tendría que llegar a este mismo número. Obviamente voy a llegar a 16 horas, ¿sí? Esto es lo que habíamos hablado el otro día, que bien habían dicho ustedes, que está bueno cuando yo necesito calcular, por ejemplo, cuánto se van a demorar 7 obreros, 8 obreros, 9 obreros, 15 obreros, ¿sí? Supongamos que el problema me dice 8 obreros se demoran 10 horas en construir una pared, ¿sí? ¿Cuánto se van a demorar 5 obreros? Y 6 obreros, y 7 obreros, y 8 obreros. Supongamos que en esa misma pregunta me pregunta por esa cantidad de obreros determinada. Supongamos que me pregunta por 5 cantidades determinadas de obreros, ¿sí? Y bueno,
eso es lo que tiene de bueno la regla de tres simples, que yo al calcular las horas totales, yo puedo dividir por la cantidad de obreros en este caso, y me van a dar la cantidad de horas que se van a demorar esos obreros. Supongamos que yo quiera dividirlo, no sé, por 4 obreros. Entonces, si yo quiero calcular cuánto van a ser 4 obreros, ¿qué tendré que hacer? 80 dividido 4, ¿o no? 80 dividido 4, exacto, María Paz. Bien. 80 dividido 4. Entonces acá se van a demorar 20 horas. ¿Sí? Y si me preguntan por 15 obreros, bueno, haré 80 dividido 15 obreros. ¿Sí? Eso es lo que tiene de ventaja esta modalidad de regla de tres simple. ¿Sí? Que yo, al calcular por unidad, ¿sí? Yo, en este caso, en inversa, al hacer una división, ya puedo calcular la otra incógnita. Estamos en este caso el tiempo. Fíjense que yo acá tengo, por ejemplo, dos variables. Siempre sepan identificar las variables, de qué estamos hablando. ¿Sí? Acá yo tengo cantidad de obreros. Y acá yo tengo horas. ¿Qué me mide las horas? ¿Qué cosa se mide en horas? El tiempo. El tiempo, ¿sí? Entonces, mis dos variables, siempre estamos hablando de, cuando hablamos de regla de tres simple directa o inversa, hablamos de dos variables, nada más. ¿Sí? Acá yo tengo cantidad de obreros y tiempo. ¿Sí? O fuerza de trabajo, si quiero llamarlo de alguna manera más específica, y, perdón, más general, y tiempo. ¿Estamos? Siempre es bueno identificar esas variables que yo estoy trabajando. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos con esto? Sí. Ok, Sí, profe. bien. Y después habían dicho que también vimos la regla de tres compuesta. ¿Sí? Había si quieren lo vemos ahora. Yo les había dado un ejercicio, obviamente no sé si lo pudieron hacer, pero lo vemos. ¿Tienen el cuadernillo a mano? Un segundito. Bien, alcanzan a ver, ¿cierto? Bueno, igual de todas maneras es para los que no lo tienen. ¿Pueden verlo? Sí, profe. Bueno, gracias. Fíjense, me dice, si para asfaltar 6 cuadras de calle de 1200 metros cuadrados por cuadra, una empresa empleó 60 personas durante 25 días, ¿cuántos metros cuadrados faltará una cuadrilla de 95 empleados en 30 días? Bueno, este problema, acá obviamente tenemos, ¿cuántas variables tenemos? Tres. 3. Y a ver, ¿cuáles serían esas? Los metros cuadrados, las personas y los días que tardan. Bueno, hay un detalle más acá, ¿sí? Porque fíjense, el problema me dice,
Si para asfaltar 6 cuadras de calle de 1200 metros cuadrados por cuadra, una empresa empleó 60 personas durante 25 días. ¿Cuántos metros cuadrados asfaltará una cuadrilla de 95 empleados en 30 días? Bien, está bien, Martina, lo que decís vos. Tenemos, habías dicho, los metros cuadrados, la cantidad de personas y los días. Yo necesito saber la cantidad de metros cuadrados que asfaltará una cuadrilla de 95 empleados en 30 días. Bueno, pero acá hay un detalle, ¿sí? Y un detalle que no es menor. ¿Cuántos metros cuadrados? O sea, acá me dan los metros cuadrados que yo tengo, pero me los dan por cuadra. ¿Estamos? No me dicen que las 6 cuadras de asfalto fueron de 1200 metros cuadrados. ¿Sí? Acá hay un detalle que no es menor. Entonces, como que yo tengo la certeza de los metros cuadrados, pero necesito hacer algo primero para ver cuántos metros cuadrados se asfaltaron en esas 6 cuadras la empresa con 60 personas durante 25 días. Y el dato está acá, que son 1200 metros cuadrados por cuadra. ¿Qué tendré que hacer para saber cuántos son por 6 cuadras? Dividirlo. Por 6. Multiplicarlo por 6. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo a cada cuadra la revisto, si quiero de alguna manera, con 1200 metros cuadrados. Tengo que ver cuántos son 6 cuadras. Bueno, a ver, esto es como supongamos que yo gasto, no sé, para que lo vean de otra manera. Yo gasto 1200 baldosas, ¿sí? Supongamos que cada baldosa tiene un metro cuadrado. Tiene menos de un metro cuadrado. Pero supongamos que cada baldosa tiene un... estamos hablando de una vereda, ¿sí? Cada baldosa tiene un metro cuadrado, ¿sí? Entonces, en esos 1200 metros cuadrados, supongamos que ellos sean 1200 baldosas, voy a tener por cuadra. Bueno, necesito saber cuántas baldosas voy a tener en 6 cuadras, ¿sí? Entonces es necesario multiplicar ese 1200 por la cantidad de cuadras. Lo mismo pasa acá. Esos 1200 metros cuadrados por cuadra lo necesito multiplicar por 6. Y recién ahí voy a saber cuántos son los metros cuadrados totales. Entonces, hay que analizar bien el problema, ¿sí? Porque acá podría ser, incluso hasta podría ser, que tuviera hasta 4 variables, ¿sí? Yo tengo 6 cuadras, el número de cuadras, el número de metros cuadrados, el número de personas y el número de días. ¿Estamos? Pero en realidad el problema tiene esa trampita, que no tengo 4 variables, sino que tengo 3 variables. ¿Por qué? Porque la pregunta me dice ¿cuántos metros cuadrados asfaltará una cuadrilla de 95 empleados en 6 días? ¿En algún momento me pregunta la cantidad de cuadras? No. No, ¿sí? Entonces yo a ese dato como que no me interesa a mí la cantidad de cuadras. Solamente me está interesando los metros cuadrados, ¿sí? Por los datos que me da de 95 empleados en 30 días. Bueno, entonces, yo, si quiero armar esto, voy a dejar de compartir. Así ven la pizarra de nuevo. Yo voy a tener acá. Siempre es importante tratar de poner la incógnita en el medio, ¿sí? ¿Y por qué ponerla en el medio? Porque así yo puedo relacionarla con las otras 2 variables y saber si hay una relación directa o una relación inversa con esa variable. ¿Estamos? Entonces yo, para faltar 6 cuadras, voy a necesitar 1200 metros cuadrados. Fíjense que yo
La incógnita la vamos a poner acá en el medio, que va a ser X la cantidad de metros cuadrados. Yo sé que tengo 60 personas. Vamos a poner acá 60 personas que me realizan 1200 cuadrados, pero, ¿sí? 1200 metros cuadrados, pero esos 1200 los tengo que multiplicar por 6. Y se demoran 25 días. ¿Estamos? Lo que tengo que calcular... Profe, una pregunta. Sí, Aldana. ¿No se tenía que poner los datos como decía el problema? A ver, vamos a hacerlo primero de la forma que ya venían haciéndolo. ¿Estamos? Después vamos a ver los datos del problema, los que me va dando. ¿Sí? Vamos a repasar, porque a ver, cuesta un poquito esta regla de 3 compuesta. ¿Sí? Así que vamos a y de paso hacemos el repaso de cómo se resuelve un problema de proporcionalidad compuesta. ¿Estamos? Y después vemos cómo se hace el paso a paso para la regla de 3 compuesta. ¿Sí? Bien. A ver, está bien lo que decís, Aldana, que esto hacemos hay que hacer el paso a paso de la regla de 3 compuesta, ¿sí? Pero primero lo vamos a resolver de esta manera. Así ustedes ya directamente también lo van repasando y siempre hacen esa comparación de la regla si hay una relación directa o una relación inversa, para que más o menos ustedes se sigan acostumbrando a ese tipo de relaciones. Bien, entonces yo acá voy a tener una regla de 3 compuesta. A ver, de todas maneras la vamos a hacer rápido a esta como la veníamos haciendo, para que no se nos haga tan largo y bueno, darle más importancia a lo que nos interesa. Yo necesito saber cuántos metros cuadrados se faltará una cuadrilla de 95 empleados, ¿sí? 95 personas en 30 días, perdón. Dame un segundito que prenda la luz, porque me estoy quedando oscuro. Bien, estos 1200 metros cuadrados, si yo los multiplico por 6, ¿sí? Me quedarían, si no me equivoco, 6 por 2, 12, 6 por 1, 7200. Bien, esto me queda 7200 metros cuadrados, ¿sí? 7200 metros cuadrados. Bueno, ahora pienso yo. ¿Qué voy a relacionar? Obviamente voy a relacionar los metros cuadrados con la cantidad de personas y los metros cuadrados con la cantidad de días. ¿Sí? Siempre tengan al tanto lo que voy a relacionar. Mi incógnita con las otras dos variables. ¿Estamos? Las variables que yo conozco no las voy a relacionar entre sí porque no tiene sentido y no tengo nada que calcular. ¿Estamos? Yo necesito saber si hay una relación directa con la cantidad de personas en cuanto a metros cuadrados y si hay una relación directa en cuanto a la cantidad de días con los metros cuadrados. ¿Sí? Fíjense, yo tengo que construir tantos metros cuadrados. Si yo tengo más personas, ¿construiré más metros cuadrados o menos metros cuadrados? Más. Más. Entonces tengo una relación directa entre estos dos. Y si yo uso más cantidad de días, ¿construiré más metros cuadrados o menos metros cuadrados?
Más. Más también. Más. ¿Sí? Entonces, tengo una relación directa respecto a los metros cuadrados con la cantidad de días y los metros cuadrados respecto a la cantidad de personas. ¿Se acuerdan cómo resolvíamos esto? Si le resolvemos un poquito más rápido, ¿sí? Hacíamos, como es directo, se multiplicaba cruzado, ¿sí? Hacemos 60 por x por 25 y 95 por 1200 por 30. Entonces, me va a quedar 95 por 1200 por 30 va a ser igual a 60 por x por 25. ¿Sí? Entonces, bueno, yo despejo la x de acá y me va a quedar 95 por 1200 por... ¿No sería 7200? O... tenés razón, gracias Franco. Son 7200. Bien, bien ahí. 7200 porque fue lo que calculamos acá. ¿Sí? Gracias. 7200, entonces, acá abajo también arreglo 7200 por 30 y sobre 60 por 25 es igual a x. ¿Sí? Bueno, acá un montón de cosas para hacer. Para simplificar, no sé cuánto dará esto. Tendría que darme un número obviamente mayor a 7200. Puedo simplificar esto acá. Bueno, este por 5 me va a quedar 5 acá. Esto me va a quedar, si no me equivoco, 19. Bueno, y habría que hacer el cálculo. Ya no, y puedo simplificar este 6 con este 3. Este me quedan 2 y este me queda en 1. Y acá me queda 10. Puedo simplificar esto con ese 0. Entonces tendría que ser 19 por 720. No sé cuánto es eso. ¿Alguno que lo pueda calcular? 13.680. Bien, 13.680. ¿Sí? Metros cuadrados. Si se fijan bien, tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Porque dijimos que a mayor cantidad de personas y a mayor cantidad de días, yo voy a tener más metros cuadrados de calle. ¿Sí? Entonces, prácticamente casi es el doble. Casi podríamos decir que es el doble. ¿Sí? Si quisiéramos hacer esto de una forma rápida, bueno, esta es una de las formas. Pero a mí el problema, en realidad no me lo exige, ¿sí? No me dice nada resolver bajo regla de 3 simples o proporcionalidad, perdón, bajo regla de 3 compuesta o proporcionalidad compuesta, ¿sí? Esto sería bajo proporcionalidad compuesta. Profe, Sí. sí o sí hay que simplificarlo. No, vos podés hacer todo esto. Ya a ver, yo lo simplifico porque no tengo o sea, tengo la calculadora ahí en la computadora, pero bueno, trato generalmente de simplificarlo para que a mí me queden siempre números más chiquitos, porque si no vos te va a quedar, si vos haces 95 por 7200 por 30, seguramente te va a quedar un número de 8 cifras prácticamente. ¿Sí? Y después lo tenés que dividir por 60, dividir por 60 por 25, y bueno, puede llegar a pasar algo con el tema de la calculadora, ¿sí? Y no hace falta, María Paz, simplificarlo. Si vos lo haces con la calculadora, fíjate, ¿tenés la calculadora ahí a mano? No, Ah, no bueno. tengo calculadora a la científica. Ah, no la tenés. Bueno, No sé cómo. a ver, recomendación. Consíganse una calculadora porque no solo le va a servir para acá, sino que le va a servir para el resto de la carrera, ¿sí? Van a ser contadores, ¿estamos? ¿Sí?
Bueno, A ver, más que nada les va a servir para cuando tengan, incluso en la parte de contabilidad, cuando tengan que hacer, llenar, por ejemplo, el libro diario, ¿sí? Cuando tengan que hacer cuentas, por ejemplo, de sumar, por ahí tienen que hacer un balance y sumar todos los activos, todos los pasivos, eh, o sea, restar todos los, o sumar todos los pasivos, ¿sí? Cuando tengan que hacer ese balance de patrimonio neto, de egresos, ingresos, obviamente la calculadora sirve un montón, porque no tiene sentido estar sumando cada una de las cosas a mano, ¿sí? Celular no creo que les dejen usar. Estamos, si rinden presencial, celular no les van a dejar usar. Así que es muy probable que necesiten una calculadora, ¿sí? Y no solamente para ahora. Supongamos que ahora no les dejan rendir con calculadora, supongamos, ¿sí? Para el resto de la carrera sí, y sí van a rendir con calculadora, ya sea para matemática, imagino que no sé si tienen cálculo, no me acuerdo bien las materias que tienen, pero seguramente para contabilidad uno, contabilidad 2, contabilidad, todas las contabilidades de vida y por haber, que no sé cuántas serán, van a necesitar calculadora, ¿sí? Así que consejo, consíganse una calculadora, ¿sí? Bien. gracias, profe. No, no hay por qué. Bueno, esto vendría siendo proporcionalidad compuesta. ¿Lo pudieron copiar? Yo sí. Sí. Bueno, bien. Así lo puedo borrar. Y vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a hacer el repaso de cómo se resuelve con proporcionalidad, con regla de 3 simple compuesta. ¿Sí? A ver, la idea de esto, de hacer este repaso, es porque yo sé que les cuesta este tema, ¿sí? Esta parte de problemas les cuesta un montón en cuanto a saber qué hay que aplicar, ¿sí? No hay una, ¿cómo decirlo? No hay una receta mágica para decir aplico esto. Yo lo que tengo que centrarme primero, cuando leo un problema, es ver cuántas variables tengo, ¿sí? Cuando hablamos de un problema de esto, de razones y proporciones, ¿cuántas variables tengo? ¿Tengo dos variables? Bueno, yo sé que es una proporcionalidad directa o una proporcionalidad inversa. O una regla de 3 simple directa o una regla de 3 simple inversa. Ahora, yo veo que tengo más de dos variables y bueno, ya sé que me tengo que ir por la compuesta, ¿sí? Segundo, veo lo que me da el problema y analizo, ¿es una proporcionalidad directa o una proporcionalidad inversa? Si yo aumento uno, ¿el otro me aumenta o me disminuye? Bueno, ahí es donde yo voy a ver el tipo de proporcionalidad que tengo, ¿sí? Supongamos, un ejemplo. Si yo tengo, a ver, un ejemplo así rapidito. Respecto a supongamos, a las tizas, ¿no es cierto? Mientras más palabra escriba yo con la tiza, ¿iré a gastar más o menos tiza? Más. Más tiza, ¿no es cierto? Entonces ahí yo tengo un ejemplo de proporcionalidad directa. Vamos con otra. A medida que yo utilice más el celular, ¿la batería me irá a durar más o menos? Menos. Menos, ¿sí? Entonces, mientras Menos. más uso el celular, menos me va a durar la batería. Mientras menos uso el celular, más me va a durar la batería. Entonces ahí yo tengo una proporcionalidad inversa. Ustedes siempre analicen esos ejemplos en sí. Eso lo que le dice el problema. ¿Estamos? Y lo que yo quiero calcular. Y cómo se relacionan entre sí. Eso es importante. Entonces, primero, cantidad de variables. Para saber si estamos hablando de una proporcionalidad simple o una proporcionalidad compuesta. Segundo, cómo se relacionan esas variables entre sí.
si yo tengo una proporcionalidad simple, tengo que ver si uno sube y el otro baja. ¿Estamos? O si uno sube, el otro también sube. Si yo tengo una proporcionalidad compuesta, bueno, me fijo cómo se relaciona la variable que yo quiero calcular, mi incógnita, respecto de las otras dos. ¿Sí? Si mi variable respecto de una, si mi variable aumenta y respecto de la otra variable aumenta, bueno, entre esas dos tengo una proporcionalidad directa. Pero si en la otra disminuye, bueno, ahí yo tengo entre esa una proporcionalidad inversa. ¿Estamos? Entonces, siempre lean con detenimiento el problema y fíjense si estoy hablando de una proporcionalidad inversa o una proporcionalidad directa. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema con una regla de 3 compuesta? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que teníamos en el cuadernillo. ¿Sí? Fíjense. Voy a compartir otra vez pantalla. Fíjense que tenemos una solución por reducción a la unidad. Estamos, entonces, ¿yo qué tendría que calcular acá? ¿Qué unidad tendría que calcular cuánto vale? Perdón, no cuánto vale, estoy hablando de... me quedé con este ejemplo de, de precios. A ver, para que lo tengamos en claro. Vamos de nuevo. Yo tengo acá la cantidad de personas, ¿sí? Yo tengo 95 personas, perdón, vamos con el... ¿Qué cantidad de personas tenía? ¿Se acuerda? Sin la incógnita, los datos que me daba. 60. 60 personas, ¿sí? Yo tenía 60 personas que hacían 7.200 metros cuadrados. Eran 25 días, ¿eran? Sí. Perfecto. Bien. Ahora yo tengo que analizar, ¿sí? Porque mi incógnita es la que yo voy a tener acá abajo. La cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Yo no sé cuántos metros cuadrados tengo. ¿Qué necesito saber yo entonces? Yo necesito saber la cantidad de metros cuadrados que me van a hacer 95 personas en 30 días. Bueno. ¿Cómo parto de esto? Primero, ¿sí? Como yo tengo que saber la unidad, yo siempre voy a tener que saber la unidad respecto de los datos que tengo. Yo acá tengo 95 personas, ¿sí? Y acá tengo 30 días. Bueno, podemos empezar por cualquiera de las dos. Si quieren podemos empezar por los días o si quieren podemos empezar por las personas. Vamos a empezar por las personas, ¿sí? Yo necesito saber cuánto va a ser una persona, cuántos metros cuadrados va a realizar una persona en 25 días. ¿Sí? Entonces, mi pregunta, yo me voy a preguntar cuántos metros cuadrados realizará una persona, ¿sí? En realidad yo tengo que saber cuántos metros cuadrados va a realizar una persona en un día. Pero primero vamos por partes, ¿sí? Yo quiero saber cuánto va a realizar una persona, ¿sí? En 25 días. ¿Qué tendré que hacer para saber eso?
Yo hice 7200 dividido 60. Bien, bien Martina. 7200 dividido 60. ¿Por qué? Porque este 7200 dividido 60, ¿sí? Si, esto me dice que lo hacen 60 personas. Bueno, yo quiero saber cuánto hace una persona, ¿sí? Bueno, una persona, obviamente, para saber cuánto hace cada una de esas personas, tengo que dividirlo a los 7200 por los 60. Para que más o menos tengan una idea ustedes, ¿sí? Supongamos que, no sé, tienen que resumir. A ver, los llevo a ustedes a otro plano. Supongamos que son dos cursos, ¿sí? Dos cursos de 30 alumnos. ¿Estamos? Son 60 alumnos en total. No sé, quinto primera y quinto segunda, ¿sí? Bueno, entre los dos cursos tienen que resumir 7200 páginas, por ejemplo, ¿sí? Y tienen 25 días para hacerla. Bueno, ¿cuántas páginas les va a tocar a cada uno? ¿Cómo hago para saber cuántas páginas le va a tocar a cada uno resumir? Voy a tener que dividir la cantidad de páginas, ¿sí? Por la cantidad de alumnos que yo tengo. Entonces, esas supongamos que son 7200 páginas de un libro que yo tengo que resumir entre 60 alumnos, me va a dar la cantidad de páginas que va a tener que resumir cada alumno en esos 25 días, ¿sí? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Cada obrero o cada persona, ¿sí? Perdón, 60 obreros o 60 personas hacen 7000 metros cuadrados en 25 días. Bueno, ¿cuánto le va a tocar a cada obrero hacer cuántos metros cuadrados le va a tocar a cada obrero hacer en 25 días? Bueno, yo voy a tener que dividir esos 7200 primero. 7200 metros cuadrados en 25 días. Esto, ¿cuánto da? ¿Alguno lo puede sacar, por favor? $288. Bueno, gracias. 288, ¿qué serán? ¿Personas? No, No, no. Metros cuadrados. metros cuadrados. ¿Y qué me dice estos metros? 288 metros cuadrados, ¿qué es? Está bien, son metros cuadrados, pero ¿de qué me sirve este número? ¿Qué me representa esos 288 metros cuadrados? ¿Los metros que se pueden hacer en un día? No, en un día no. Los metros que puede hacer un obrero. Una ¿Sí? persona. Exacto, Pero una dividido por persona. 25, ¿no salías por 60? Claro, lo dividí por 25. Claro, porque en realidad pasé para los días. Disculpen. Está bien lo que dijiste, Julieta. Gracias. Yo me confundí acá. Disculpen. Ahora sí, díganme cuánto les No, da está bien, profe. dividido 60. Bueno, dividido 60 acá tendría que dar 120. 120. 120. Sí, 120 metros cuadrados, ¿sí? Estos 120 metros cuadrados son los que realiza, los que cubre un obrero en 25 días, ¿sí? Son los que cubre un obrero en 25 días.
¿Y por qué lo dividía por 60? Y porque son 60 personas. Bueno, pero quiero ir un poquito más allá. ¿Por qué lo dividía por 60 y no Para lo saber qué hace multiplicaba? un solo obrero. Yo tengo que saber cuánto hace cada obrero. Sí, pero ¿cómo es la relación entre estos dos? ¿Se acuerdan que la regla de 3 simple directa, qué hacía yo primero? Al ser una regla de 3 simples, Dividía y después dividía. multiplicaba. Claro, exactamente. Al ser una regla de 3 simples directa, dividía y después multiplicaba. En la inversa hacía al revés. Primero multiplicaba y después lo dividía. ¿Sí? Entonces, yo al tener una regla de 3 compuesta, relaciono si es una relación directa y al ser directa divido. ¿Sí? Por eso lo divido. Está bien. Yo quiero saber cuánto hace cada obrero. Entonces, sí o sí necesito dividirlo. ¿Sí? Porque en base a eso llegamos a la unidad. Bien. Entonces, un obrero o una persona. ¿Sí? Bien. ¿Copiaron acá? Sí, profe, pero igual no entendí nada. A ver, ¿qué no entendiste, María Paz? ¿Desde el principio? Cuando cambió, no, bueno, sí, o sea, cuando hizo el cambio del 25 días en Claro, no, lo que pasa es 60 que yo me personas. confundí. Fue error mío ese. ¿Sí? Porque en realidad nosotros necesitamos saber cuánto es lo que cubre un obrero, cuántos metros cubre un obrero en 25 días. ¿Sí? Yo en realidad ahora vas a ver que ahora con estos 120 metros cuadrados, ahora recién lo voy a dividir por 25. Entonces me van a dar la cantidad de metros cuadrados que hace un obrero en un día. ¿Sí? Yo cambié el 25 acá porque yo lo que necesito saber es cuánto es lo que trabaja un obrero, ¿sí? Respecto de la cuadra en metros cuadrados. Estamos, esto es como el ejemplo que le daba recién a ustedes con por ejemplo, un libro que tiene 7200 páginas, ¿sí? Son 60 alumnos en total. Bueno, ¿cuántas páginas te van a tocar a vos, María Paz? Bueno, divido las 7200 páginas en 60 y te van a tocar 120 páginas resumir a vos. ¿Estamos? Ahora, yo quiero saber cuántas páginas vas a resumir por día vos. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago para ver cuántas páginas vas a resumir por día, ahí lo divido por 25. ¿Sí? Estas 120 páginas vos las tenés que resumir en 25 días. ¿Estamos? ¿Cuántas páginas tendrás que resumir por día? Y bueno, tendremos que calcular esas 120 páginas dividido 25. Lo mismo pasa con los obreros. Supongamos que vos sos una de las personas que tiene que hacer esto. Bueno, vos tenés que hacer 120 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otros 60 como vos, ¿sí? Que tienen que cubrir todo esto. Estos 7200 metros cuadrados. Hay 60 que tienen que hacer esto. Olvídate de esto por un momento. ¿Sí? Hay 60 personas que tienen que hacer 7200 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados le va a tocar hacer cada persona? ¿Cuántos metros cuadrados te va a tocar hacer a vos, María Paz? Bueno, te va a tocar hacer 120 metros cuadrados a vos. ¿Sí? Pero bueno, viene la municipalidad y me dice, che, tenemos 25 días para hacer esto. ¿Sí? Y bueno, entonces tenemos que ver cuántos metros cuadrados tenemos que hacer por día ahora. Entonces, el próximo cálculo que vamos a tener que hacer es esto. Una vez que ya sé cuántos metros cuadrados tengo que hacer, bueno, lo voy a dividir en la cantidad de días que yo tengo. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito más ahí? Sí, sí, mejor. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, borro acá.
Y mi pregunta va a ser, bien, ¿cuántos metros cuadrados realizará una persona, ¿sí?, en un día? Bueno, ya sabemos que una persona va a realizar 120 metros cuadrados, ¿sí? Entonces ya tenemos que una persona va a realizar 120 metros cuadrados en un día. Perdón, en 25 días. ¿Sí? Bueno, yo necesito saber cuánto es lo que va a realizar esa persona en un día. Y acá es lo que dijimos recién. Esos 120 metros cuadrados lo divido sobre 25. ¿Sí? 25 días. Entonces, si hago esa división, esto me da 4, algo, si no me equivoco. 4,8 puede ser. O no sé. Sí. 4,8 metros cuadrados realizará una persona en un día. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, María Paz, a vos te dice, mira, me tenés que hacer 4,8 metros cuadrados en 4,8 metros cuadrados en un día. Porque sos vos sola, una persona. O sea que cada persona de esas va a tener que realizar sí o sí 4,8 metros cuadrados por día. ¿Estamos? Bien, ahí calculamos entonces la unidad de una persona y la unidad en el tiempo, que va a ser un día. ¿Es lo que me pide el problema? No. ¿Qué me pide el problema? ¿Qué es lo que tengo que...? ¿Cuántas personas? Sí. O sea, ¿cuántas personas en 30 días? Bien, ¿cuántas personas voy a... no, ¿cuántos metros cuadrados? ¿Sí? Van a realizar 95 personas en 30 días. ¿Sí? Eso es lo que me pide el problema. Bueno. ¿Cómo sigo acá con esto? De la siguiente manera, fíjense. Sigo acá arriba. ¿Sí? Bueno. Yo necesito... Yo sé que en un día y una persona me va a hacer 4,8 metros cuadrados. Bueno, pero yo necesito saber cuántos van a ser 95 personas en 30 días. ¿Qué voy a hacer ahora? A esos 4,8 metros cuadrados los voy a multiplicar por la cantidad de personas nuevas que tengo, que van a ser 95. Y lo voy a multiplicar por la cantidad de días, que van a ser 30 días. Y si hacen esta multiplicación, tendríamos que llegar al resultado que llegamos anteriormente.
No me acuerdo cuánto era. Era algo de 13.000 y algo, ¿no? Sí, profe, 300, no, 300 no, 13.690. ¿13.000? ¿13.000? 13.000, sí, 690. 680. Ah, 80. Bien. 80. ¿Calculaste esto, Damaris? Ok, Sí, perfecto. Y nos da el mismo resultado, ¿cierto? Que el anterior. ¿Nos da lo mismo? ¿O no? No me acuerdo el número exacto, pero sé que era 13.000 y algo el otro. sí, profe, es lo mismo. Ah, perfecto. Bueno, no, perdón. Bien. Entonces, estos 13.680 van a ser los metros cuadrados, ¿sí? Que yo voy a realizar con 95 personas en 30 días. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que a mí, ahora por ejemplo, me pueden preguntar, bueno, ¿y si tengo 70 personas y lo tengo que hacer en 10 días? Bueno, yo a estos 4,8, vamos a ponerlo, metros cuadrados. Si yo a estos 4,8 lo voy a multiplicar por 70 personas y por 10 días. Esa es la ventaja que yo tengo haber calculado este 4,8 de forma individual, ¿sí? Bueno, esto me da 70 por 10, 700 por 48, habría que hacer el cálculo. Y tiene que ser un poquito menos de 3.500, no sé cuánto será. ¿Alguno lo puede calcular? 3.000 y algo me parece, 3.400 y algo. 3.360. Bien, 3.360. Ahí estamos. Bien, entonces, esa es la ventaja que yo, al saber cuántos metros cuadrados hace una persona en un día, bueno, yo puedo combinar la cantidad de personas y la cantidad de días. ¿Estamos? ¿Se entiende? Un poquito más claro que la otra vez. Vamos reforzando un poquito más, porque sé que el último día como que quedaron ahí medios no a la deriva, pero como que costó entender el tema. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito más ahora? Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver ahora, con esto ya y ya vemos esto y con esto ya los libero, ¿sí? ¿Cómo es? Si alguien se tiene que ir, bueno, Martina ya se fue. No sé los demás, ¿se tienen que ir? Profe, me mandó un mensaje que se le fue al internet. Por Ah, eso. se le fue el internet. Ah, no Sí, lo se vi. le cortó el internet. Bien. Igual la clase está grabada. Les pido por favor que por lo menos aguanten. Son 20 minutitos más. No se vayan. Si se tienen que ir, esperen. Así entienden bien la explicación. Es similar a este, pero obviamente vamos a tener una regla de 3 compuesta inversa. ¿Sí? Bien. ¿Copiaron esto? ¿Lo pudieron copiar? Sí. No. Bueno, copialo, María. Bien, sí, María Paz. ¿Quedó alguna duda acá? En el medio, algo que haya quedado ahí. Bien, voy a compartir. Bien, fíjense en en el problema que tienen. Un automovilista sabe que para recorrer una cierta distancia en 10 días a razón de 12 horas diarias de marcha,
debe ir a una velocidad de 42 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad deberá andar para hacer la misma distancia en 8 días de 9 horas diarias de marcha? Bueno, ¿cuál es mi incógnita acá? Que yo tengo que calcular. ¿Qué preguntó, profe? Perdón. Están viendo, no sé si alcanzan a ver la presentación. No sé si lo están viendo. Sí, Primero sí. que nada. Bueno, leo de nuevo el problema. Y voy a hacer dos preguntas respecto a esto. Un automovilista sabe que para recorrer una cierta distancia en 10 días, a razón de 12 horas diarias de marcha, debe ir a una velocidad de 42 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad deberá andar para hacer la misma distancia en 8 días de 9 horas diarias de marcha? Bien. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué tengo que calcular? La velocidad. Bien, la velocidad, obviamente que deberán ser en 8 días de 9 horas diarias de marcha. Bien. ¿Cuáles son mis variables? Los días, horas y la velocidad. Perfecto. ¿Cuántas variables si quiero llevarlo a algo más general? ¿Está bien lo que dijiste, Julieta? Tengo los días, las horas y la velocidad. Pero fíjense que tengo dos unidades de tiempo. Los días y las horas. ¿Sí? Y tengo otra unidad que es de velocidad. Así que fíjense ahí también que puede haber una trampa porque yo tengo dos unidades que son de tiempo. ¿Sí? Obviamente se miden distintos. No es lo mismo una hora que un día. ¿Sí? O una hora que un minuto. Tienen una medida diferente. Entonces, ojo ahí también con ese tipo de trampas porque yo digo, total es todo tiempo. Yo tengo solamente una variable de tiempo y una variable de velocidad. Entonces es una regla de tres simple, seguramente. No, tengo una variable de tiempo, pero esa variable de tiempo a su vez está dividido en dos medidas, si queremos llamarla de alguna manera, diferentes. Una la mido en días y otra la mido en horas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Resolviéndolo como una regla, como una proporcionalidad compuesta. Resolviéndolo como una proporcionalidad compuesta, bueno, yo puedo decir que vamos a hacer un poquito de cambio respecto al cuadernillo, ¿sí? Tengo 10 días, vamos a poner como es la velocidad de mi incógnita, la vamos a poner en el medio. 42 kilómetros por hora, ¿sí? Recuerden cuando yo hablo así, kilómetros por hora, ¿sí? Puede ser kilómetros barra hora, kilómetros sobre hora, también. ¿Me están escuchando bien? Porque me anda medio lento, no sé si... Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Y esto me dice que lo realizo en 12 horas. Bueno, yo tengo que calcular los kilómetros, x kilómetros por hora. ¿Sí? ¿En cuántos días? Bueno, son 8 días de 9 horas. ¿Sí? Me fijo. Tengo que relacionar, ¿sí? Mis variables respecto de las otras dos. ¿Estamos?
¿Y cómo hago eso? Bueno, fíjense. Tengo que relacionar, no se confundan velocidad con distancia, ¿sí? Si yo estuviera hablando de distancia, estoy hablando de otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, tengo que hacer tantos kilómetros, o sea, la cantidad de kilómetros respecto de las horas. Mientras más horas, haré más o menos kilómetros. Estamos hablando de distancia, de kilómetros. Si hago más kilómetros, haré más o menos horas. Más. Más, ¿sí? Pero acá tenemos velocidad, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar respecto de las variables. ¿Y cómo me haría la pregunta? ¿Qué pregunta me haría si tengo que relacionar la velocidad con las horas? ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer? ¿Qué preguntas se harían? ¿Cuántos kilómetros hago en 9 horas? No. Ojo ahí, porque eso estamos hablando de distancia. Es por eso hice esa pregunta antes. ¿Estamos? Por eso dije, a mayor cantidad de kilómetros, ¿tendré más tiempo? Obviamente sí. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo una medida de velocidad, ¿sí? ¿Ustedes cuando son más o menos veloces? Por ejemplo, Franco, ¿andás en bicicleta o no? Sí, Bueno, entonces, la pregunta que te podés hacer, ¿sí? A mayor velocidad, ¿te vas a demorar más o menos horas? menos. Menos, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta que se tienen que hacer respecto cuando hablan de velocidad y de tiempo, ¿sí? Entonces yo me pregunto, a mayor velocidad, y obviamente con el tiempo va a ser inverso. A mayor velocidad me voy a demorar menos horas y a mayor velocidad también me voy a demorar menos días. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque las dos son unidades de tiempo, tanto las horas como los días, ¿sí? Entonces, si yo hago, ¿no es cierto? Eh, obviamente, en 9 horas voy a tener que andar a mayor velocidad, ¿sí? Y si lo hago, en vez de hacerlo 10 días, lo hago en 8 días, bueno, también voy a tener que andar a mayor velocidad. Entonces, ahí estoy hablando de una proporcionalidad compuesta inversa. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende la pregunta que hay que hacerse? ¿Sí? Porque yo en realidad no tengo una distancia acá, yo tengo una velocidad. ¿Sí? A mayor rapidez, a mayor velocidad, ¿sí? Mientras más rápido soy, me voy a demorar menos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí. bien. Entonces yo tengo una proporcionalidad inversa, tanto respecto a los días como respecto de las horas. Cuando yo tengo una proporcionalidad inversa, cuando lo hago como una proporcionalidad compuesta, ¿sí? Directamente multiplico derecho. O sea, cuando es inversa, multiplico derecho. Acá lo mismo y acá lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? 10 días, ¿sí? Por 42 kilómetros por hora por 12 horas.
Vamos a ponerle 12H simétrico. Va a ser igual a 8 días por X por 9 horas. Esto es ¿estamos? Multiplico al ser todo. Fíjense, este relacionamos con este es una proporcionalidad inversa. La velocidad respecto del tiempo es velocidad proporcionalidad inversa. La velocidad respecto del tiempo nuevamente es proporcionalidad inversa. Entonces se multiplica todo derecho. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar 10 por 42 por 12 sobre 8 por 9 igual a X. Bueno, puedo simplificar acá, ¿sí? El 9 con el 12, me queda 3, me queda 4. El 8 con el 4, me queda 1, me queda 2. El 2 con el 10, me queda 1, me queda 5. Y el 3 con el 42. Esto me va a quedar 14. Entonces, bueno, hago, y esto es 1. 5 por 14, ¿sí? Esto me va a quedar 70, ¿no? Sí. Sí. Bien. Fíjense que van a ser 70 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuántos kilómetros por hora tendré que hacer en 9 horas y 8 días? Bueno, tendré que ir a 70 kilómetros por hora. ¿Sí? Fíjense que voy a tener que ir más rápido para demorarme menos tanto en días, en horas, respecto de días. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, fíjense que el razonamiento es el mismo, ¿sí? Lo que no es lo mismo es el procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque multiplico todo derecho. ¿Por qué multiplico derecho? Primero, pienso, los kilómetros por hora respecto del tiempo es una proporcionalidad inversa. Bueno, entonces se multiplica derecho. Los kilómetros por hora respecto de las horas, que también es una unidad de tiempo, también es inverso. Bueno, entonces también se multiplica derecho. ¿Sí? Relaciono este con este y este con este después. Supongamos que acá yo hubiera tenido una distancia. Bueno, la distancia respecto a los kilómetros, a la velocidad, es una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque a medida que voy más rápido, ¿sí?, más distancia recorro. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí yo tendría, si hubiera tenido una proporcionalidad directa, bueno, tendría que haber multiplicado cruzado. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora, esto me quedaría si lo resuelvo como proporcionalidad compuesta inversa. ¿Sí? Veamos cómo se resuelve con regla de 3 compuesta inversa. ¿Copiaron acá? ¿Pudieron copiar? Sí. Bueno, un segundito. Sí, profe. Bueno,
¿Cómo lo vamos a resolver con regla de 3 simples, regla de 3 compuesta inversa? Bueno, el problema me dice que, vamos de nuevo, tengo en 10 días, a una velocidad de 42 kilómetros por hora y a razón de 12 horas. Necesito saber cuántos kilómetros por hora, acá es kilómetros por hora, perdón. ¿Cuántos kilómetros por hora hará en 8 días a razón de 9 horas? Bueno. Primero, ¿sí? Voy a calcular cuánto, ¿no es cierto? ¿A cuánto tendría que ir yo? ¿A cuántos kilómetros por hora tendría que ir yo para hacer, ¿sí? 12 horas en un día, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, ¿se acuerdan que en la proporcionalidad, en la regla de 3 compuesta directa, dividía la cantidad de kilómetros por la cantidad de días? Bueno, recuerden que al ser una regla de 3 compuesta inversa, acá yo voy a tener que multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? Bueno, los 10 días por los 42 kilómetros por hora, que es mi velocidad. ¿Sí? Si yo multiplico eso, eso me va a dar 420 kilómetros por hora. ¿Y qué van a hacer estos 420 kilómetros por hora? Los que yo haría en un día a una razón de 12 horas. ¿Sí? Estos 420 kilómetros por hora son los que haría en un día a razón de 12 horas. ¿Sí? O sea que necesitaría el auto más rápido de la historia, ¿no es cierto? Para hacer 420 kilómetros por hora. ¿Sí? Es algo que por ahí es un poquito loco de pensarlo, sí, pero bueno, nosotros necesitamos saber a cuánto tengo que ir yo, ¿sí? Para poder hacerlo en un día en 12 horas, ¿sí? Multiplico acá, Sí. ¿sí? Multiplico estos dos. ¿Por qué multiplico? Porque es inversa. Cuando es directa, yo divido. Cuando es inversa, yo multiplico. Entonces, para que quede más claro, yo ya ahora tengo lo que voy a hacer en un día, ¿sí? Voy a hacer 420 kilómetros por hora
a razón de 12 horas. ¿Sí? Bien. Ahora yo tendría que calcular lo que tendría que hacer en una hora y en un día. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendré que calcular para saber lo que yo haría en una hora? ¿Cómo lo calcularía? 420 por 12. Bien, haría 420 por 12. Entonces, me van a quedar 420 kilómetros por hora por 12 horas. ¿Sí? Bueno, estos 420 kilómetros por hora por 12 horas van a ser los que yo voy a hacer en un día, en una hora. Esto me da 4200, 4000, 5000, 5040 puede ser. No sé cuánto. ¿Alguno lo puede calcular? Sí. 5040, perfecto. 5040 kilómetros por hora. Ya estamos hablando de un cohete, prácticamente. ¿Sí? Eso es lo que yo haría en un día. 5040 kilómetros por hora. Y a razón de una hora. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí. Bien. ¿Copiaron? ¿Puedo borrar? Borro arriba, nomás. ¿Puedo borrar arriba esta parte? ¿Sí? Sí, por mí sí. Bueno, No sé, no. borro acá. Bueno. Bueno, ahora necesito calcular lo que en realidad tengo que lo que haría en 8 días y en 9 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para calcular eso? Bueno, a estos 5040, o sea, ¿cuánto tendrá que hacer en... ¿Eran 8 horas? No, eran 8 días y 9 horas, ¿cierto? Al revés. 8 días y 9 horas. Hay dos formas de hacerlo a esto. La primera es a estos 5040 kilómetros por hora los divido por 8 días. ¿Sí? ¿Alguno me puede decir cuánto da eso? 630. 630. Bien. Y después, a estos 630 los divido por 9 horas. Fíjense que acá hacemos lo contrario. En la directa, ¿qué hacíamos? Dividíamos y después multiplicábamos. Bueno, en la inversa, multiplicamos y después dividimos. ¿Sí? Y me queda 630 dividido 9. Esto me queda
90, 70. 70, perdón. 9 por 7, 63, está bien. 70 kilómetros por hora. ¿Sí? Que es lo mismo que nos había dado antes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Otra forma de hacerlo, más práctica, es ya directamente a los 5040 lo divido por 8 días y 9 horas. Por 9 horas. Entonces me queda 5040 dividido 72 y tendría que llegar a lo mismo, que serían 70 kilómetros por hora. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Damaris, Abril, Julieta, Aldana. Profe, una pregunta, ¿también no se puede calcular en 8 días, una hora? ¿Cómo? Como acá en el cuadernillo que dice en 8 días, Ah, en una hora, se calculan también bueno, para sí. llegar al certificado. Tendrías que hacer 5040 dividido 9 horas. Y ahí te va a dar los 8 días. Que van a ser 5040 dividido 9, no sé cuánto. Tendrías que hacer... Sí, se puede hacer igual. A ver, vos podés hacer 5040 dividido los 8 días o 5040 dividido las 9 horas primero. ¿Se entiende? Si vos haces los 5040 dividido 9, te va a dar otro número. Que no sé cuánto será. 5040... Tendría que darte un número más chico que este. A ver cómo está en el cuadernillo. Fíjense que ahí en el cuadernillo... ¿A dónde decís vos, Aldana? El cuadernillo está... En la parte que dice un día, una hora son 5040 kilómetros por hora. Y después abajo dice 8 días, una hora y X de kilómetro por hora. Claro, acá. Bueno, que fue en realidad lo que hicimos, ¿no es cierto? Básicamente hacer 5040 dividido 8. ¿Sí? Que nos da estos 630 kilómetros por hora. Y después de ahí lo dividimos por 9. ¿Sí? Es lo mismo en realidad. Acá lo que hace, sí, es una regla, hace 1 por X, ¿sí? Perdón, como es directa, hace 1 por 5040 y lo divide por 8. ¿Estamos? A ver, pueden seguir esta forma, que en realidad es prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que al 1 yo no lo cuento porque no tiene sentido con, por lo menos, a ver, 1 por 5040 te va a quedar 5040 de la misma forma, ¿sí? Eh, Nosotros en realidad lo que me pide el problema, ¿sí? Es calcular a cuánto tengo que viajar, ¿sí? En esos 8 días y en esas 9 horas, que es a los 70 kilómetros por hora. Formas de hacerlo tenés esta forma que hicimos ahora o la forma que lo hicimos anteriormente. No tenés una forma específica de hacerlo, ¿sí? Los podés hacer de cualquiera de las dos formas vos. ¿Estamos? Si a vos te resulta más fácil seguir este razonamiento del cuadernillo, lo podés hacer, no hay ningún problema, porque en realidad el razonamiento que hacemos es el mismo, quizás en este caso, ¿sí? En este caso donde lo hicimos acá,
por ahí no somos tan puntillosos de copiar todo tan detalladamente, ¿sí? Pero de todas maneras, vos podés seguirle el ejemplo del cuadernillo, el estilo del cuadernillo, igual vas a llegar a exactamente lo mismo, ¿sí? Porque es básicamente lo que venimos haciendo. 1 por 5040 dividido 8, que son los 5040, ¿sí? Dividido 8, que tenemos acá. Y después a esos tiene 1 por 630 dividido 9, que son los 630 dividido las 9 horas. ¿Sí, Aldana? Sí. Bueno, dale, buenísimo. Damaris, Abril. ¿Quedó bien? ¿Quedó claro?